Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Aprendimos que la historia de la Biblia se centra en la persona de Jesús, el Rey que ha venido para darnos la posibilidad de cambiar nuestra condición y del cual esperamos que retorne para establecer su reino. ¿Pero qué hacemos con Jesús? ¿Debe haber alguna respuesta de parte del hombre? Si así es, ¿cuál debe ser esa respuesta? Acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo de nuestra serie Comprendiendo el Evangelio, aquí, Entre Semana. Aquí estamos entre semana, ya en la última de nuestra serie Comprendiendo el Evangelio. Hemos estado yendo a través de todas estas preguntas. La semana pasada hablamos acerca de la persona de Jesucristo, lo que reúne toda la Biblia, el reino de Dios, el concepto de que el Rey ha llegado y ese Rey es Jesucristo. Pero eso terminó generando otra pregunta de ¿qué hacemos con este Jesucristo? Así es. Y es interesante porque hasta el episodio de la semana anterior hemos visto todo desde el punto de vista de Dios. ¿Existe Dios? Ok. ¿Quiere relacionarse con el hombre? ¿Cómo lo hace? Hablamos del texto sagrado de la Biblia. Y bueno, ¿cuál es ese tema central? Y seguimos hablando de que Dios y que el Rey ha llegado y que vino para morir y que fue sepultado, que resucitó, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a hablar acerca de quizás el tema de donde la mayoría comienza, ¿no? Cuando ves las pancartas y cuando escuchas los mensajes evangelísticos o lees un folleto, comienzan por acá, acerca de la fe en Jesús, ¿no? ¿Por qué pasamos todo este tiempo hablando acerca de todos los otros temas cuando pudimos haber saltado hasta acá? No sé, tenemos que rellenar un episodios de una serie de este podcast. No, pero es que está muy interesante tu pregunta, más allá del chiste, porque yo estoy convencido de algo. Si tú preguntas, tomando nuestro contexto mexicano o quizás aún ampliándolo a un contexto latinoamericano, si tú preguntas a una persona si cree en Dios, probablemente te va a decir que sí. Oiga, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo mucha fe. Y quizás vas al hospital, preguntas a los familiares, oye, ¿ustedes tienen fe? Yo tengo una fe de que esto vamos a salir. Ahora, si tú le preguntas cuál es el contenido de esa fe, todos dicen tener fe. Pero el contenido... Y hasta tener fe en Jesús. Totalmente. Algunos dicen fe en cualquier cosa, pero claro. Indagas, ¿y usted tiene fe en Jesús? Por supuesto, y se persignan. ¿Y usted ha recibido a Jesús? También, sí, claro. Cada semana recibo a Jesús. Es lo que dice el sacerdote. O sea, ese es el problema con partir de fe y dar por asumido ciertas cosas. Inclusive... El otro día hablábamos, tuvimos la visita, ¿te acuerdas? Cuando vino Omar Morales a la iglesia y nos hablaba de cómo del otro lado del mundo había que contextualizar mucho el mensaje, que teníamos ciertas ventajas de este lado en una sociedad judío-cristiana, sociedad occidental, donde hay cierto conocimiento e información. El problema es que después de tantos siglos es como que hay que recontextualizar, porque si tú preguntas, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y cree en Jesús? Pues, obvio. Listo. Perfecto, esa persona. Somos todos cristianos. Somos todos cristianos. Pero, ¿cuál es el contenido que hay detrás de esa frase, yo creo en? Sí. Por eso es necesario hacer esta... No digo que es la única manera, pero ayudó mucho ir de esos círculos más grandes a llegar aquí a este punto final. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? ¿No? Porque ahora, estamos hablando de Dios, personal, quién es, que se ha querido comunicar, todo lo que hemos hablado en los episodios anteriores. Pero bueno, a mí me encantó cómo lo planteaste, cómo cerró el episodio anterior. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo se puede ser un ciudadano de este reino? Sí. ¿Qué hacemos con este rey? ¿De qué manera se puede restablecer la relación? ¿No? Y ahí es donde empieza a haber a veces cierta diversidad de líneas. Totalmente. Y yo creo que, bueno... Si continuamos con lo que estábamos hablando la semana pasada acerca de Jesús, Jesús dijo y hizo muchas declaraciones acerca de sí mismo. Entonces, tenemos su crucifixión, su muerte, su resurrección y su ascensión. Y lo que Él ahora invita a todos a hacer es creer en Él como la solución para el problema de sus pecados, creer en Él como el que te pueda justificar, restaurar esa relación con Dios que se rompió con el pecado y
ser parte o ser hecho hijo de Dios, como dice en Juan capítulo 1. Entonces, pero es por medio de creer que Él existe. Así es. Creer que Él vino, que Él murió en la cruz como la paga de tus pecados, y que Él resucitó venciendo eso, y solamente por medio de esa victoria, entonces yo también puedo tener la victoria. No es por medio de mis obras, no es por medio de ninguna cosa, un esfuerzo mío, donde yo aporto a esta, este vínculo que se crea con Dios. Es por medio de Cristo solamente, es por medio de lo que Él hizo. Él extiende la mano y yo no agrego nada. Entonces es creer en eso y es poner ese contenido. Pero creo que cuando se llena con otras cosas, con una idea filosófica de quién es Jesús, claro, Jesús más María, Jesús más mis obras, Jesús más... Y ahí viene el problema del concepto religioso, ¿no? Porque siempre tiene que ver con un esfuerzo humano, con una manera humana de querer decir, ok, está todo bien con Jesús, pero ¿cuál es mi parte de esto? Le voy a echar ganas. Claro, y quizás ahí hay algo que tendríamos que distinguir, porque me parece que los énfasis son importantes y uno dice, bueno, pero es semántica. Creo que Riley en algún libro, si no me equivoco, lo cito, se llama Una salvación tan grande. Es recomendable, como todo libro, diría un buen amigo, es como el pescado, saque la carne, saque las espinas y disfrute la carne, ¿no? Pero él ahí habla, es una cuestión semántica, discute ahí Charles Riley, que fue un excelente teólogo, murió hace un par de años atrás, creo. Pero él decía, es una cuestión semántica, o sea, al final... que muchos le discutían, bueno, pero no importa, si dijo que creyó, ya con eso. Y él decía, no, la semántica es importante, porque si para ti el significado de creer es esto, y para el otro es otra cosa totalmente distinta, tenemos un problema. Uno de los dos está equivocado, o los dos están equivocados, pero no pueden dos cosas distintas ser verdad al mismo tiempo. Claro. Entonces, lo que tú precisas es fundamental. Estamos hablando... ¿Por qué hablaste de creer? ¿Por qué hablaste de fe? Porque el libro sagrado, la Biblia, habla de eso. Es interesante, así como uno puede, como hablamos en el episodio pasado, uno puede observar el hilo rojo de la redención, uno puede observar el hilo de la fe en el sentido desde el punto de vista del hombre, ¿no? Pero la fe no como aquello que yo hago. Te voy a plantear un escenario hipotético. A ver. Te estoy compartiendo este mensaje. Alex, Dios hizo todo. En realidad, hizo todo. Lo único que falta por hacer es que tú, de alguna forma, ¿cuál es el problema con un planteo así? Estoy diciendo que Dios hizo casi todo. Casi todo, el claro. 99,999%. Lo único que falta para que este cuadro se complete es que tú hagas algo. Tu pregunta sería, ¿qué tengo que hacer? Creer. Entonces, a lo mejor no hay mala intención de mi parte, como quien está compartiendo el mensaje del Evangelio, pero mi énfasis, ¿a dónde va? Hay una obra casi completa. Lo que necesita esa obra es mi fe para que ya sea completa. Ese es un error teológico. Y eso es hacer del Evangelio algo religioso, porque le estamos transmitiendo a la gente que lo que ellos tienen que hacer es creer. Y no sé si es la mejor manera de explicarlo. Sí. Porque para una persona religiosa... Yo no sé, ahí sí yo voy a... Sí, no hay problema. Discuta. De eso se trata esto. Sí, porque yo creo que ese es un problema simplemente que se fue puesto sobre la mesa sobre quienes tienen otra perspectiva teológica. Y creo que nadie lo plantea así. Yo no he escuchado a nadie plantearlo así. No. Ojo. Te estoy hablando de casos hipotéticos. Estoy hablando de énfasis. Pero, eso sería tan absurdo como alguien decir, mira, Marcelo, mi esposa hizo una comida y te quiere invitar a ti, a tu esposa, a tu familia a comer. Y tiene casi todo listo. La única cosa que tienes que hacer es llegar. Nadie dice eso. Muy bien, pero ahí está el problema. En un contexto religioso como el que vivimos nosotros, fíjate, y más, retrocedemos a Génesis. ¿Qué es lo primero que uno puede observar que hacen Adán y Eva? El vestirse con hojas de higuera, higuera era, ¿no? Sí. Es una figura de propia justicia. Es una figura de un intento humano. Resolver el problema. Sí. Entonces, a lo mejor está bien, suena absurdo, por eso lo llevé a un extremo el ejemplo que te puse.
Pero para una persona que tiene ese contexto religioso es el chip, fíjate. Pero ¿no crees que lo tratan de niño? completar más con sus obras? Claro. Como si, no, yo tengo que ser digno, yo tengo que... Totalmente. Pero entonces, piensa esto. De niño, ¿qué escuchó? Pórtate bien para sacar una sonrisa a Dios. Claro. Cuidado, porque si te portas mal, te vas a ir al infierno. Si te mueres, ahí a las cuentas y vamos a ver qué pasa. Conductismo. Entonces, claro, ¿el concepto cuál es? Tengo que hacer ciertas cosas. Entonces, cuando yo planteo el evangelio en términos de lo único que tienes que hacer, corro un peligro de que mi interlocutor diga, ok, esto es otra cosa más de las que ya tengo que hacer. A eso me refiero. O sea, yo tengo que no solamente tener claro el mensaje que estoy entregando, sino cómo lo está codificando el otro. Okay. Entonces, de ahí la importancia de decir, ok, ¿cuál va a ser el énfasis? Para mí el énfasis es, el Rey ha venido, su obra es completa. Okay. Y su pregunta, ¿entiendes? Tu énfasis no está, o sea, es decir, no pongamos el énfasis tanto en creer como algo que tienes que hacer. Ajá. Porque eso sí, ya. Porque eso puede ser interpretado, claro. Sí, porque sería como que yo soy un matemático, te estoy poniendo una fórmula y digo, lo único que tienes que hacer es creer. No, idiota, ahí está. O sea, te he puesto toda la evidencia. Exactamente. Síguele como si fuera cierto, vívelo. Porque quieras o no, hasta el ateo más ateo en su momento de angustia dice, bueno, y si estás por ahí, me tiene una oración de creer en cualquier cosa. Sí. Entonces, la importancia del énfasis radica en que entendamos el lugar de la fe en esto. Claro, sí, Dios no está ahí esperando, mordiéndose las uñas, diciendo, ¿quién ¿va a creer o no va a creer? Claro. No, el rey ha venido y está estableciendo su reino, y para todo aquel que cree, está invitado a formar parte de la familia. ¿Lo crees o no? Exactamente. Y es interesante esto de creer, porque en el Evangelio de Juan, por ejemplo, habla mucho de creer. Sí. Es muy interesante esto de cómo aparece en el Evangelio de Juan constante. Lo citaste de capítulo 1 de Juan, ¿no? Sí. Versículo 12, ¿no? Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No sé si es momento de meternos en esa polémica, pero no son dos verbos distintos. No es creer y recibir. Es una forma de explicar algo. A todos los que toman sopa, o sea, a los que están comiendo, es lo mismo. Sí. ¿no? Es un énfasis en el aspecto volitivo de creer. Sí. ¿no? A todos los que han creído. ¿Y qué significa eso? Los que han recibido. Sí. Hay un énfasis en eso, pero son palabras distintas. Es como Salvador y Señor. Una cosa, uy, te metiste en otra. Pero bueno, está bien. Lo importante acá es, tienen un derecho, una potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Sí. Todo el Evangelio de Juan, no recuerdo bien el número exacto, pero creo que son 90 y tantas veces aparece en el Evangelio de Juan expresiones, creer, pero como una expresión verbal. Creer, creyó, para todo aquel que cree. Sí, todo Jesús directamente diciendo, ¿crees esto? ¿Qué crees? Y yo creo que en Juan especialmente hay un énfasis muy particular. Juan es el evangelio que más habla de eso, por eso Juan capítulo 20, verso 30 y 31, cuando dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero esas que eligió Juan intencionalmente, se han escrito para que creáis que Jesús, el hombre histórico, es el Cristo, es el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios, y para que creyendo, ahí está el verbo, tengáis vida en su nombre. Y ¿por qué hablamos de creer? Porque es lo que la Biblia explica. Sí, hablábamos de este hilo de fe, ¿no? Hebreos capítulo 11, verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el tema de agradar no tiene que ver con sacarle una sonrisa, sino de que, ¿cómo me acerco a Dios? Por medio de la fe, ¿no? Y por eso, capítulo 11 de Hebreos, basta Abel. Por la fe Abel. Por la fe Noé. Por la fe. Capítulo 15 de Génesis, verso 6. Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿no? Es interesante, creyó antes de la ley, lo que explica Romanos 4, creyó antes de ser circuncidado, creyó antes de haber hecho una obra. O sea, ¿qué te muestra eso? Que hay un hilo. Después se habla de Rahab, se habla de Ruth, todo, bueno, lo hemos hablado en la iglesia. Por fe, llegamos al libro de Habacuc, ¿no? Citado en Romanos, citado en Gálatas, citado en Hebreos. El justo por la fe vivirá. O
sea, ahí te das cuenta que la manera, diríamos el código de vestimenta, el código de etiqueta para acercarse a Dios es por medio de la fe. Sí. ¿No? Lo que quizás va cambiando... Bueno, es interesante que usas eso, porque en la parábola que cita Jesús, cuando usa eso, tienes razón. Les viste y después cuando descubre una persona que no tiene ese vestimenta, ¿qué haces? No fuiste uno de los invitados. Pero simplemente con estar dispuesto, ahí te da ropa nueva. Y yo creo que sí, eso definitivamente es el punto. Y me gustó que citaste Juan 20:31, porque dice que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hay un elemento histórico, Jesús. El Cristo, el elemento narrativo de toda la Escritura. Hay que entender y creer que Él es ese ser que llena el vacío, que deja toda la narrativa, esperando a que el Mesías. Y después hay un elemento teológico o trascendental, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que creer. Sí. De que este rey ha venido, resucitó, y él es el Mesías, claro, el que iba a tratar con ese problema. Y las preguntas surgen solas. ¿Y por qué ha venido? Y porque hubo un problema. Sí. Se llama pecado y que empezó tan atrás como Edén y que trajo consecuencias aún cósmicas. Sí. ¿No? Por eso ahí Colosenses habla de anulando el acta de decretos y hablando de potestades y todo eso. Volviendo a lo de Juan, encontré el dato, 98 veces aparece en Juan el verbo creer y nunca aparece en forma sustantiva. Siempre aparece en forma verbal. Y es muy interesante porque eso marca algo. Marca que no tiene que ver tanto con una... con algo, ¿cómo sería la palabra? Inactivo, no sé, no encuentro la expresión, pero al hablar de verbo, está hablando de una acción. Entonces, a lo mejor me estoy contradiciendo, pero bueno, eso es propio de ser humano. No estoy de acuerdo con el énfasis en lo único que tú tienes que hacer. Hacer, claro. Por el contexto religioso en el cual vivimos, sobre todo en Latinoamérica. Pero sí es necesario quizás una forma distinta de hacerlo es la respuesta tuya ante la obra terminada es creer o no creer. Sí. No hay otra opción. Y yo creo que es muy importante esa distinción. En Hechos tenemos el caso donde Pedro va a la casa de Cornelio y él está predicando y antes de que termine de predicar el Espíritu Santo descendió sobre ellos, indicando que ellos habían creído y habían aceptado ese regalo de salvación y que fueron llenados del Espíritu Santo. Entonces, no significa que hicieron, simplemente respondieron. Respondieron en su mente y su corazón, pero respondieron. Y yo creo que, sí, o sea, ninguna persona describe el acto de recibir un regalo como una acción, sino como una respuesta. Me lo ofreció, lo recibí. Claro. Punto. No, nada más. Nadie dice, ¿viste cómo lo recibí? Sí. Nadie se jacta por eso. Lo recibí de una forma tan increíble y excelente. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Porque, claro, de una u otra manera, es como que dentro de la familia de Dios, a veces hay ciertas líneas teológicas que van interpretando algunas cosas como, bueno, ¿sabes qué? Es que el hombre no puede hacer nada, entonces no puede creer porque está muerto. Es que no es lo que está haciendo, es lo que está respondiendo a un mensaje, a una obra consumada. Sí. Bueno, pero es que están cegados. Ok, perfecto, Romanos habla de eso, pero Juan capítulo 16 habla de que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia, juicio, y Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es compartir el mensaje del Evangelio, que es lo que hemos hecho en todos estos episodios. Dios hace su obra sobrenatural, que ahí no tenemos que meternos nosotros. Y la persona, fíjate, qué interesante, en Hechos, recién mencionaste Hechos, termina el discurso de Esteban, capítulo 8 de Hechos, y Esteban les dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Y después, corrígeme, no sé si es Agripa, uno de esos que le dice a Pablo, por poco me persuades. O sea, evidentemente hubo un aspecto intelectual. Los teólogos de la antigüedad usaban palabras latinas para eso, pero hay un aspecto intelectual de la fe
Hay un aspecto emotivo, el ascensus que le llamaban, pero después está el aspecto volitivo de la fe. No puede haber uno de ellos sin los otros dos. O sea, es un mensaje que yo comprendo, el cual me apropio, pero después tengo que obrar en concordancia. Exacto. Y ese es el aspecto volitivo. Sí. Yo le estoy dando la espalda a Dios, usado metafóricamente. Si yo creo ese mensaje, el primer fruto, por eso es fe y arrepentimiento, son las dos caras de la misma moneda. Me voy a arrepentir. Entonces, ¿qué hace Agripa? Dice, por poco me persuades. Me parece, yo entendí esto, Sí. pero hasta aquí llego. Sí. ¿No? ¿Y cuántos que estuvieron con Cristo? El joven rico Claro. quedó ahí y ahí llegó, Sí. y no más. Porque hubo una apelación a, vive como si fuera cierto. Ajá, no, ya está. No puedo. Y creo que eso es. Pero parte de una respuesta Ajá. sincera. Ok, bien. Vamos a hablar a la persona que tal vez se echó estos 5 episodios. Dice, listo, he llegado a la conclusión de que Dios existe, quiere tener una relación con nosotros por medio de la Biblia. La Biblia se trata de Cristo. Cristo vino, vivió, murió, resucitó, ascendió y ahora Él está creando su familia por medio del Espíritu Santo, anticipando ese momento donde Él volverá a reinar. ¿Qué hago? Quizás es interesante la pregunta y quizás una buena forma de ilustrarlo es Juan capítulo 3. A mí me encanta esa conversación de Jesús con Nicodemo, porque Nicodemo estaba igual. Él dice, hey, yo sé que tú vienes del cielo. Nadie puede hacer esto. Y lo que plantea Jesús es decir, ok, ningún problema, pero es necesario nacer de nuevo. Y no tenemos el tiempo. Sé que este es un podcast, pero no tenemos tampoco el tiempo de estirarnos tanto. Pero Nicodemo dice, ¿cómo es eso de nacer de nuevo? Y Jesús le explica, hey, tú deberías saber esto, ¿no? Deuteronomio capítulo 30, Jeremías capítulo 31, nuevo pacto, daré un nuevo corazón. Pero es interesante el punto, porque de alguna forma está diciendo, ok, vamos a relacionarnos de una manera distinta. Yo creo que una persona que dice eso es, ok, plantea un punto de inicio, una forma de relacionarte con Dios. Hay personas que quizás invitan a personas a decir, hey, hagamos una oración, y que creo que eso tiene su lugar. Volvemos otra vez a los énfasis. Cuidado con comunicar que una oración te hace salvo. Porque es, Claro. Sí, porque ahí es un rezo, es una encantación mágica. Claro, o es un repetir, ¿viste? Para una persona con contexto religioso, me memorizo esta oración como me memoricé el Ave María y el Padre Nuestro. Sí. ¿No? Entonces, a lo mejor invitar a alguien puede ser, pero creo que explicar a través de Juan capítulo 3, de decir, mira, es necesario nacer de nuevo, eso está marcando, mira, todo esto a lo mejor te sirvió, pero acá tenemos un nuevo comienzo. Tenemos que partir foja cero. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tienes la oportunidad de una nueva forma de relacionarte con Dios a través de Cristo. Y creo que ese a mí me parece que es un buen punto en alguien que llega ahí. Después, la forma operativa, así, hey, tú y Dios, quizás para que sea algo más, sea algo significativo, porque los seres humanos somos de momentos significativos, ayuda mucho el decir, ¿sabes qué? Marca este nuevo comienzo, este nuevo nacimiento. Hoy has creído, perfecto, listo. Marca este día como este nuevo inicio, ¿no? Como algo simbólico. Sí, a veces yo invito a las personas a orar. Claro. Dejé la práctica de darles las palabras, pero les explico bien y digo, pues la salvación, cada uno, si tú lo pides, si tú pides que Él te salve, que Él te rescate, Él lo va a hacer. Y entendiendo todo eso, tú puedes tener esa vida nueva. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no le pides? Y hay, o sea, que cada quien con sus palabras. El problema sí es, o sea, cuando les das eso, quizás puede haber esa distorsión de que fue la oración que le salvó. Es interesante. Hay un pastor amigo que usa una analogía de puente para hablar de noviazgo, ¿no? No sé si lo conoces, pero me quedé pensando de alguna forma, lo que hemos hecho en estos 5 episodios es caminar en una dirección. Hey, mira, ¿dónde estás? Vamos achicando, llegamos al puente. ¿Quieres tener esa relación con Dios? Perfecto, el puente lo cruza solo. Lo cruza solo, sí. O sea, si tú quieres decirle, hey, Marco, ¿quieres que te firme un recuerdo de lo que sea? Pero el puente lo cruzan solo. A veces, en el ímpetu, hasta le queremos decir cómo lo tiene que cruzar y repetir palabra por palabra una oración mágica. Ahí está mal.
lo acompañamos hasta ahí. Explicamos, hablamos del contenido de la fe, hablamos de que la fe no es lo que te salva, sino es la respuesta a una obra consumada, es la obra de Cristo, etcétera. Todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Pero el puente lo cruzan solo. Sí. Y luego está la parte donde viven como si fuera cierto, o sea, o viven con la certeza de que lo que creyeron es cierto. Así es. Creo que hay espacio para personas que quizás no entienden del todo y continúan su vida como antes lo vivieron, pero tiene que haber una nueva sensibilidad. Sí, totalmente. ¿No? Hay algunas personas que hacen mucho énfasis en no tienen que dejar de pecar porque el momento que pecan eso muestra que nunca creyeron o lo que sea. Pero sí tiene que haber una nueva forma de vivir, una nueva forma de mirar sus actos, sus pensamientos, su estilo de vida y poner todo debajo. O sea, decir, a ver, si Cristo es mi Rey, si Cristo es quien me salvó, si Cristo es mi Señor, entonces, ¿cómo eso impacta mi vivir? Y creo que una evidencia de un conocimiento, un entendimiento correcto acerca de la obra de Cristo es una vida distinta. Totalmente. ¿No? Y en ese sentido hay muchas analogías. Hay algunos que dicen, bueno, sí es lo que dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Entonces van ahí con la lupa, ¿no? Y diciendo, a ver, no hay frutos. Una vida distinta, hablábamos de que el que cree tiene un cambio, una dirección, su vida toma una dirección distinta. Nos ha pasado y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan van a afirmar esto. Es como que yo he escuchado a algunos decir, oye, antes de creer en Jesús como mi Salvador, no tenía tantos problemas. Hoy siento que tengo más problemas. La conclusión es una sola. Antes estaba ciego y no los veías. Sí. Hoy eres consciente. Entonces hay un avance. Lo que pasa que implica ciertas responsabilidades, ¿no? Hay algunos que quieren establecer una norma, decir, no, mira, ya tiene que estar después de 2-3 meses. No todos los árboles dan la misma cantidad de frutos, no todos dan la misma calidad de frutos, no todos lo dan al mismo tiempo. Lo que nunca se vio, si vale la analogía, es un manzano dar una naranja, ¿no? Por eso no es solamente eres salvo, sino es inclúyete como parte de la comunidad. Y es donde uno empieza a aprender y a caminar y las dudas empiezan a aclarar. Es muy interesante. Sí, es más, o sea, simplemente léete 1 Corintios y te vas a encontrar una iglesia que tiene un montón de problemas. O sea, Pablo no estaba diciendo, oye, creo que ustedes no son creyentes, no, porque yo veo que ustedes están teniendo sexo con prostitutas, entonces yo creo que les tengo que volver a compartir el evangelio, porque no, esos no son frutos de arrepentimiento. No, dice, hey, ya, basta, vamos a vivir como corresponde, pero sí hay una apelación a una vida nueva. Es decir, ya que están en esta vida nueva, vivan de manera diferente. Y esa vida nueva se vive en familia. Creo que eso es importante decirlo y quizás cerrando un poquito todo lo que dijimos en el primer episodio. El mensaje del Evangelio no es solamente un boleto que dice nueva criatura, destino final cielo, haz lo que quieras, ya está. Sino que es la invitación a ser parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Hay un librito muy interesante, se llama Cristianismo Básico, de John Stott, y que justamente habla de estos temas. Habla de qué son las cosas básicas del Evangelio, ¿no? Lo podemos colocar después. Sí, esa y Mero Cristianismo de C.S. Lewis, yo creo colocamos. Que es son buenos recursos. Un buen combo. Totalmente. Él dice así, en cuanto a terminando de hablar de salvación y de fe, dice, por desgracia, las páginas de la historia de la Iglesia han sido a menudo manchadas por la estupidez y el egoísmo, e incluso por la franca desobediencia a la enseñanza de Cristo. Aún hoy algunas iglesias parecen estar muertas o a punto de morir en vez de vibrar llenas de vida. Otras están desgarradas por divisiones y apagadas por falta de amor. Tenemos que admitir que no todos los que profesan ser cristianos y se llaman por este nombre manifiestan el amor o la vida de Jesucristo. Y esto es lo que me llama mucho la atención. Con todo, el lugar del cristiano está en la comunidad cristiana local, pese a sus imperfecciones. Allí debe buscar esa nueva calidad de relación que Cristo da a su pueblo y participar en la adoración y el testimonio de la iglesia. Con todo. Sí, estoy de acuerdo. Es como que después de esa declaración, pero ahí dice, pero con todo, ahí está el lugar. Así es que
si esta serie ha servido para que quizás personas que son hijos de Dios puedan afirmar su fe, puedan resolver preguntas, me encantaría que puedan también profundizar la vida en comunidad, porque no solamente es la identidad de ser hijos de Dios. Para ser hijo implica un padre, pero esto es una identidad también comunitaria, somos parte de la familia de Dios. Eso es lo que habla todo el libro de Efesios. Sí. Y quizás, si más de alguno ha entendido por primera vez el mensaje del Evangelio, busca una iglesia, acércate a una comunidad donde enseñen la palabra de Dios, donde puedes decir, hey, he entendido cosas, necesito crecer, necesito junto a otros, como dice el libro de Efesios, para comprender el amor de Dios, pero con todos los santos, ¿no? Así que, bueno, terminamos. Sí, y nos quedamos con esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es aquel que te salvó? ¿Es aquel que te da una esperanza eterna? Porque todos vamos a morir. Va a llegar un final, un momento, un día donde ya se afirma todo lo que hemos vivido y creído. Y creo que en ese momento podemos o confiar o podemos afirmarnos de la confianza que tuvimos en Jesús y tener así una relación eterna con Él, o si en toda esta vida hemos rechazado ser parte de este reino, pues entonces eso es una decisión que hasta Dios en la eternidad lo va a respetar. Y una eternidad sin Dios no es una eternidad agradable. Así es. Entonces, con esto esperamos haber puesto las bases de lo que creemos y lo que creemos que expresa la Biblia en su totalidad, a lo que apunta esa esperanza eterna por medio de Jesucristo. Así que nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google